Fíjense, uno por lo general, cuando uno predica, uno dice, bueno, ¿con qué comienzo mi sermón? Y a veces uno busca una noticia, no voy a hablar por ahora de ICE, alguno busca una historia para comenzar el sermón, otros buscan una estadística de algo que pasó. Y hoy yo voy a comenzar este sermón contándole un chismecito. Sigue siendo pecado porque aunque sea un chismecito santo sigue siendo malo, pero escuchen esto. Miren, me está pasando algo. Yo estoy subiendo a mi Facebook, a Instagram, TikTok, muchos videos todos los días. Y algunos de esos videos que yo subo son videos cristianos, son videos de reflexión, pero muchos videos son cómicos, humor, son memes, y ahí la gente, muchos me dan like, otros me dicen disparates, pero bueno, ahí vamos. Y me llama que hace la atención que hace como 2 semanas, alguien me llama, una líder de otra iglesia, no es de acá de Tampa, y cuando esa persona me llama, yo no vi la llamada y me escribe un mensaje después y me dice, hey, te estaba llamando porque quiero orar por ti, porque te veo upside. Entonces yo dije, hey, pero ¿qué pasa? Entonces yo preocupado la llamo para atrás y digo, bueno, y comenzamos a hablar y no, quiero orar por ti porque veo tus videos y me parece que tú tienes problemas con tu pastor, que tú tienes problemas con tu iglesia. Y entonces quiero orar por ti. Yo dije, no, está bien, pero mire, ¿usted sabe quién es mi pastor? Entonces me dice, no, yo no sé quién es tu pastor. Mi pastor es Arnaldo Cruz. Y le dije, oye, yo no tengo ningún problema con mi pastor. Dice, ah, de verdad. Oh, yo pensaba, porque a veces yo subo chistes y todo, y la gente se los cree. Entonces yo pensaba que tú tenías algún problema. No, yo sigo siendo adventista, yo no tengo ningún problema con mi pastor. Y yo comencé y seguí hablando con la señora, y mientras yo seguía hablando con la señora, ustedes saben, me di cuenta que la que tenía problema con su pastor era ella. Al final, yo era el que tenía que orar por ella. No, porque acá hubo un problema y... me di cuenta que ella había tomado mis videos y había asociado mis videos a la situación que ella tenía. La que tenía problema con la iglesia, con su pastor, era ella. Después subí otro video. No sé si alguno lo vio y puse, no tengo problema con la iglesia, no tengo problema ni con mi pastor, ni con el que se fue, ni con el que viene, no tengo problema con nadie. Sigo siendo cristiano, adventista del 7º día hasta que Cristo venga. ¿Sabes? ¿Y sabes por qué te cuento esta historia para comenzar? Porque muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y cogemos lo que tenemos a la mano para atacar a personas que de igual forma están dentro de la iglesia. Muchas veces tomamos situaciones personales, tomamos situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, y muchas veces en vez de ayudar, en vez de edificar, en vez de orar verdaderamente por alguien que lo necesita, nosotros tomamos esas situaciones para formar más tormentas de las que ya hay verdaderamente. Y yo quiero que nosotros podamos abrir la Biblia en el libro de Hechos. Vamos todos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, hasta a partir del verso 1. Y vamos a encontrar ahí la historia de Saulo. Todos estos días hemos estado hablando en la lección de Saulo, y creo que es bueno seguir hablando de Saulo. Y Saulo era una de las personas que estaba dentro de la iglesia. Saulo era una persona que era cristiano, no era cristiano, pero sí era de los líderes religiosos de aquellos momentos, y era una persona que, a pesar de estar dentro de la religión, estaba atacando a la religión verdadera. Ahora yo quiero que ustedes piensen en Saulo, porque lo que muchas veces nosotros vemos a Saulo, lo vemos a Saulo como un villano. Vemos a Saulo como la persona que perseguía a los cristianos. Vemos a Saulo como una persona terrible. Vemos a Saulo como una persona que no era digna de confianza.
Pero lo que realmente nos está diciendo la historia bíblica era que Pablo era un influencer en su mundo religioso. Pablo o Saulo era una persona que era un líder súper atrayente, seguido. Era una persona, dice la Biblia, que se presentó delante del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedirle cartas para perseguir a los cristianos. Así que Saulo era como el secretario de la conferencia. Saulo no era una persona que detestaba la religión. Al contrario, él estaba dentro de la religión, pero estaba trabajando en contra de la religión verdadera. Y vamos a ver el mensaje y vamos a analizar detenidamente a Saulo. Porque fíjense, el hombre lo vemos como un villano de caricaturas, pero la realidad es que era la excelencia académica personificada. Dice que era nacido en Tarso, y Tarso era una de las ciudades que competía con Atenas y Alejandría por la mayor sabiduría. Eran ciudades universitarias. Así que Saulo se crió, nació, creció en todo ese mundo de pensamientos, de crecimientos universitarios. Además de eso, dice que era ciudadano romano de nacimiento, estudiante, dice, del rabino más respetado de toda la época, o de esa época, que era Gamaliel. Ese era Saulo. Saulo no era un mequetrefe. Saulo no era una persona insignificante. Saulo era una personalidad súper influyente en su tiempo. Dicen algunos testigos antiguos, literatura antigua, y que lo describen a Saulo como una persona de baja estatura. Dicen que era calvo y de mirada penetrante. Así que su aspecto físico tal vez no era lo más llamativo, pero sí era su mente, que era algo muy afilada, tenía un pensamiento muy afilado. Su hoja de vida, según Filipenses 3, 5 y 6, dice que había sido circuncidado al 8º día. Ese era el cumplimiento ritual de la ley. Así que él menciona esto como que, hey, yo cumplo la ley ritual al 100%. Dice también Filipenses que él dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, pedrigí puro. Así que linaje completamente de la tribu de Israel, de las tribus del linaje de Israel. Dice, y en cuanto a la ley, fariseo de los fariseos. ¿Qué me está diciendo? Era de la mayor élite moral que existía en ese momento. No era una persona detestable, no era una persona, no, era alguien súper influyente. ¿Sabes? Saulo tenía poder, estatus, religión, y tenía la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Fíjense, él estaba dentro de la religión de ese momento y él decía, yo sé que Dios me está llamando a hacer esto. Él tenía esa seguridad de que lo que él estaba haciendo era verdaderamente correcto. Creía estar defendiendo a Dios, pero en realidad estaba luchando en contra de Dios. Ahora, ¿cómo Saulo se convierte de pronto en Pablo? ¿Cómo es que pasa todo ese proceso de transformación en su vida? ¿Y qué nosotros podemos aplicar a nuestras vidas? Ahí vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 1. ¿Qué dice Hechos? Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de, si hallase algún hombre o mujer en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, ¿cómo decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Así que nosotros vamos a analizar la transformación de Saulo, de este hombre, y la vamos a aplicar a nuestras vidas en este mensaje. Lo primero que me llama la atención es que la transformación de Saulo no dependía de información, sino de un encuentro con Cristo Jesús. ¿Qué tenía Saulo? ¿De qué se jactaba? De que era una persona muy sabia. Él tenía conocimiento, pero ese conocimiento, esa información nunca lo iba a transformar. ¿Qué es lo que verdaderamente transformó a Saulo? Fue un encuentro ¿con quién? Con Cristo Jesús. Fíjate, a veces nosotros confundimos las cosas y pensamos que tener información es tener la verdad. Y te digo algo, es algo que a muchas veces se relaciona, muchas veces se confunde, pero es algo que nosotros tenemos que delimitar, porque tener información, tener conocimiento es una cosa, y tener la verdad, que es Cristo Jesús, es otra muy diferente. ¿Cuántas personas son teólogos? ¿Cuántas personas han estudiado 4 años Biblia? Y aún así no creen en Dios, y aún así no tienen la verdad de Jesucristo. Y nosotros como adventistas muchas veces caemos en esa falacia de decir, porque nosotros tenemos la verdad, porque nosotros tenemos todas las doctrinas verdaderas. ¿Sabes? Nosotros tenemos un buen sistema doctrinal, pero nosotros tenemos que entender que la verdad sin Jesús nunca va a transformar a nadie. Que la verdad o el conocimiento sin la verdadera persona que cambia, que transforma a la gente, que es Jesús, eso no transforma a nadie. Fíjense, a mí me encanta. O escuchen esta frase, dice: es fascinante que la teología más profunda Saulo no la aprendió en los libros de Gamaliel, sino que en el polvo del camino a Damasco. Allí entendió que todos sus logros, que todo su conocimiento, que todo lo que él estaba haciendo era basura comparado con conocer a Cristo Jesús. Todo lo que él tenía, en un momento, cuando se encuentra con Jesús, cuando se da cuenta que lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo muy mal, todas esas cosas, él se da cuenta que eso es basura. Y ahí, cuando él se conecta con Jesús, cuando él conoce a Jesús, cuando él experimenta verdaderamente quién es Jesús, es que comienza su verdadera transformación, es que comienza sus verdaderos cambios. Hay una cita en Obreros Evangélicos, capítulo 12, de Elena de White, dice: la verdad puede ser presentada de una manera tan fría y severa que repele en vez de atraer. Está diciendo Elena de White que a veces nosotros por presentar la verdad, en vez de atraer la gente a Cristo Jesús, en vez de llamar a la gente a la iglesia, lo que la estamos es alejando. Y muchas veces caemos en la falacia de presentar pura doctrina sin Cristo Jesús. Y Saulo, y la historia de Saulo nos está demostrando, nos está enseñando que lo primero que nosotros tenemos que presentar es a Cristo Jesús. Cuando nosotros presentamos doctrinas sin Jesús, cuando nosotros presentamos creencias sin Jesús, cuando nosotros presentamos nuestro conocimiento sin Cristo Jesús, entonces no vamos a transformar gentes, no vamos a transformar personas. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres que alguien conozca a Cristo Jesús, si tú quieres transformar las personas a tu alrededor, comienza hablando de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? No los oigo muy convencidos. Miren, fíjense, el texto que nos dice: Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Hasta ese momento no lo conocía. Hasta ese momento él pensaba que estaba haciendo su voluntad, pero no lo conocía. Por eso dice: ¿quién eres, Señor? Porque él sabía tanto de religión, él sabía
tanto de iglesia, él sabía tanto de doctrina, pero nunca había escuchado realmente la voz de Cristo Jesús. Te pregunto algo, ¿llevas 10 años en la iglesia y puedes asegurar que has escuchado la voz de Dios? ¿Llevas 20 años en la iglesia y puedes asegurarte a ti mismo, no a mí, que tú has escuchado verdaderamente la voz de Dios? Llevas 5 meses de bautizado y buscas todos los días la voluntad y la voz de Dios, preguntándole: Señor, háblame, ¿qué quieres que yo haga en mi vida? Sabes, hasta ese momento Saulo entendió que todo lo que él conocía, todo lo que él tenía estaba mal, estaba equivocado. Y una verdad nos revela más profunda: el celo sin la verdad que es Jesús puede ser peligroso. La pasión necesita ser guiada por la verdad y el Espíritu, no solo por convicciones personales. Muchas veces venimos a la iglesia, no sé si a usted le ha pasado, y decimos: ay, es que hoy no me sentí bien porque los cantos no me gustaron mucho. Los cantos no me gustaron. Bueno, está bien, los cantos no eran para usted, eran para Dios, eran para adorar a Dios. ¿Cierto? Ay, que yo vine, pero escuché que alguien desafinó. No te preocupes. No era para ti, no era para tu deleite, era para deleitar a nuestro Creador. Y pensamos que todo acá tiene que salir perfecto. Alguien me escribió hoy en TikTok, ¿cierto? Y me dijo: no, porque ¿a qué iglesia yo voy a ir si en todas las iglesias siempre hay gente que son falsas? Y yo le respondí en TikTok: mira, el problema no es que haya algunas personas en la iglesia que sean falsas o que tengan defectos. Tenemos defectos. Todos los que habemos tenemos problemas. El pecado nos creó desde que nacimos con un defecto de fábrica. Y en nuestro ADN no hay nada bueno. ¿Quién viene a la iglesia porque es bueno? ¿Quién viene a la iglesia para ser santo? ¿O porque es santo? No. Venimos a la iglesia porque reconocemos que, al igual que Saulo, somos basura. Porque reconocemos, al igual que Saulo, que necesitamos ser transformados. Venimos a la iglesia porque reconocemos que el pecado nos está destruyendo. Y por eso venimos a la iglesia a encontrarnos con la única persona que nos puede cambiar y transformar, que es Cristo Jesús. Ahora, miren lo que dice la Biblia. El versículo 5 que ya leímos dice: Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el verso 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Sabes? Todo el show, toda la luz, toda la atención era de Jesús. ¿Con quién? Con Saulo. Los otros estaban ¿qué? Estaban afuera. Los otros podían ver la luz, podían escuchar, pero dice la Biblia: más sin saber ni ver a nadie. Ellos no entendían qué es lo que estaba sucediendo. Y el segundo punto de la transformación de Saulo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas, ¿sabes cuál es? Es que la transformación de un cristiano, al igual que la transformación de Saulo, fue una experiencia personal. Es algo que ese encuentro con Jesús, es algo que esa transformación tiene que ser íntimo tuyo con Cristo Jesús. Carlos, pero no voy a venir a la iglesia. Sí, vienes a la iglesia. Es parte también de la transformación, pero la transformación genuina ocurre en la intimidad de tu cuarto. Ocurre en la intimidad de una oración tuya con Cristo Jesús. Ocurre tal vez en una celda fría o una cama solitaria de un hospital. Ahí es que ocurre esa transformación. Ocurre cuando
cuando sales de casa y dices voy a dedicar 10 minutos a orar con Dios antes de ir al trabajo, ahí es que sucede, ahí es que ocurre esa transformación. Y yo quiero dejar esto en claro. Mira, nosotros no necesitamos más congresos, nosotros no necesitamos más eventos. A veces estamos buscando cuál es la nueva experiencia espiritual para nosotros ser transformados. Ay, ¿dónde hay un excelente concierto? Ay, ¿dónde va a predicar tal pastor? Voy para allá corriendo. Eso es bueno. Eso alimenta nuestra fe, pero una transformación genuina siempre va a ser algo que ocurra en intimidad con Cristo Jesús. Yo estoy predicando este sermón tal vez para 100, 150 personas que hay acá. Si este sermón te toca tu corazón, si este sermón te toca alguna sensibilidad en tu vida y comienza la transformación, solo es una minimez, solo es el primer paso. La verdadera transformación va a ocurrir cuando tú en casa solo te conectes con Dios. Cuando tú en casa solo abras la Biblia, le dices, Señor, háblame. Cuando tú en casa solo comiences y cierres los ojos y comiences a orar con Dios y dile, Señor, quiero que tú me hables como le hablaste a Saulo. Estoy predicando aquí para 100, 150 personas. ¿Sabes lo que Dios hace? Yo digo el mismo sermón para todos ustedes, pero el Espíritu Santo es capaz de moldear y saber qué es la frase, cuál es lo que más va a impactar tu vida y tu corazón. Eso lo hace Jesús. Eso lo hace el Espíritu. Y es el mismo sermón, pero Dios lo va a adaptar, Dios lo va a adecuar a cada uno de ustedes personalmente. Cada uno de ustedes lo va a interpretar, lo va a asimilar y lo va a poner en práctica de forma diferente, porque sabes, es algo que Dios quiere hacer, mira, de una forma individual con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos entendiendo, es una experiencia personal con Cristo Jesús. Amén. Sabes, queremos pasar muchas veces una eternidad en el cielo sin ir a la iglesia o pasar la vida eterna con Jesús, pero no queremos orar ni 5 minutos. Necesitamos, para ser transformados, pasar tiempo personal con Cristo Jesús. Necesitamos, para ser transformados, pasar tiempo con ese que cambia, con ese que transforma, con ese que hace un encuentro y lo cambia todo en tu vida. Así que tú vas a venir a la iglesia, vas a venir al culto de miércoles, el testimonio, a la sociedad de jóvenes, los lunes al grupo de jóvenes, y es maravilloso, pero eso solo es una porción de lo que Dios necesita de ti. Dios necesita tiempo a solas contigo. Sigue diciendo el texto. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ese es el verso 6. Dios le dice, levántate, ve a la ciudad y te diré lo que tú debes hacer. Ahora, el verso 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Oigan esto, este hombre que acababa de perseguir cristianos, este hombre al momento Dios le mostró una luz, Dios lo llamó. Dice el verso 6 que él estaba preguntando al momento, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, entra en la ciudad y yo te diré lo que tú tienes que hacer. Ahora, unos versículos después, en el 20 dice, enseguida, grábense esa palabra, enseguida, al momento, al instante, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este
el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre, y a ese vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El verso 23 dice: pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué pasa cuando una persona es transformada? ¿Qué pasa cuando una persona es cambiada por Cristo Jesús? ¿Qué pasa cuando una persona tiene ese encuentro personal, lindo e íntimo con Cristo Jesús? ¿Sabes lo que pasa? Es que comienza a haber cambios radicales en su vida. Y fíjense, si los cambios de Saulo fueron tan duros, tan radicales, que de pronto de perseguir a los cristianos comenzó a predicar de Cristo Jesús. Él hubiera dicho, bueno, voy a darme un tiempo porque ahora mi testimonio está un poquito manchado. ¿No es así? Bueno, mejor me tomo un tiempo a ver que la gente se olvide de mi cara y después sigo predicando a Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que enseguida fue a las sinagogas y comenzó a hablar de Cristo Jesús. Comenzó a predicar de Cristo Jesús. Y sabes, el primer cambio que nosotros podemos ver es que él aceptó su llamado. Cuando nosotros somos transformados por Cristo Jesús, cuando nosotros somos cambiados por Cristo Jesús, nosotros recibimos un llamado, y ese llamado siempre va relacionado con la misión de Cristo Jesús. Ese llamado siempre va a estar relacionado con predicar el evangelio de Cristo Jesús. Ese llamado siempre va a estar combinado con que tú hables, compartas la esperanza de Cristo Jesús. Ese llamado siempre va a hacer a que tú, lo que has vivido, lo que te está cambiando, lo que te está transformando, se lo cuentes y se lo digas a otras personas que también lo necesitan. Así que nunca va a ser un llamado a calentar bancos. Nunca va a ser un llamado es un llamado a predicar el evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Jesús te lo va a decir. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, yo no entiendo, no sé cómo lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso lo vas a entender y lo vas a saber cuando tú pases tiempo a solas con Cristo Jesús. Y ahí Él te va a decir cuál es tu llamado, cuál es tu misión. Ahora, ¿qué otro cambio radical nosotros vemos en la historia, en la transformación de Saulo? ¿Sabes cuál es el otro cambio radical que nosotros vemos en la vida de Saulo? Es la gente que lo estaba rodeando. Porque él antes era una persona admirada, ¿cierto? Antes se relacionaba con la élite moral de su tiempo, pero cuando él acepta a Jesús, cuando Jesús lo llama, que comienza a predicar el evangelio, dice que la gente no se lo creía. Estaba en la sinagoga y decían, pero este no era el que perseguía a los cristianos. ¿Cómo es esto que ahora viene a predicar de los cristianos? Los mismos cristianos no le creían. Los mismos cristianos no le creían. Y dice el verso 23 que después de unos días, lo primero que hicieron los judíos es que resolvieron matarlo. Y mira, te voy a decir algo. Cuando la gente es tocada y transformada por Cristo Jesús, tú vas a ver que la gente de la iglesia no se lo va a creer. Hay un joven que lleva 5 años en la iglesia y de un momento a otro tiene una experiencia con Jesús. De un momento a otro decide cambiar. De un momento a otro quiere estar activo. Viene a la iglesia y dice, hey, quiero rebautizarme, quiero entregarme nuevamente a Jesús. Quiero que Él transforme mi vida. ¿Y sabe lo que decimos nosotros? Somos como esos cristianos que decían, que lleva tanto tiempo en la iglesia ahora. No. Eso es pasajero. Menos mal que Jesús no se deja llevar por lo que nosotros creemos.
Pero cuando una persona es cambiada, cuando una persona es transformada con Jesús, siempre va a haber gente que no te va a creer. Cuando tú de verdad digas, oye, Señor, estoy viviendo algo lindo con Cristo Jesús, muchas veces la gente que está a tu lado no te cree. Ay, yo recuerdo una frase, déjame ver si me acuerdo bien de liderazgo, pero se aplica a esto. Y es la frase que dice, cuando tú comiences un emprendimiento en tu vida, hay gente que al inicio te va a decir, no lo hagas, no lo intentes porque eso no va a funcionar. Cuando vean que tú sigues, entonces te van a decir, bueno, tienes que hacerlo así, te van a decir cómo hacerlo. Y al final, cuando lo logres, entonces esas personas te van a decir, siempre supe que podías lograrlo. Cuando veamos que alguien en nuestra iglesia se levante de su letargo espiritual, cuando veamos que alguien en nuestra iglesia se levante para servir a Cristo Jesús, decidamos hoy apoyarlo. Decidamos hoy amarlo más todavía. Decidamos hoy animarlo. Decidamos hoy creerle a esa persona, porque cuando creemos en esa persona estamos creyendo también que Jesús cambia vida, que Jesús transforma vidas. Yo quiero decirle algo a las personas de la cámara. Alguien me está escuchando acá. Si alguien está en YouTube, si alguien está en Facebook escuchando este mensaje, sepa que aquí estamos predicando una verdad, porque Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús hace nueva la vida de una persona que tiene un encuentro personal con Cristo Jesús. Los de afuera, dice la historia, que también querían matarlo. Los que eran amigos primero de Saulo, los religiosos que eran amigos de Saulo, dice que acordaron esos judíos matar a Saulo. Y cuando la gente ve que tú estás haciendo cambios en tu vida, la gente te va a criticar. Tus amigos que eran antes te van a criticar. Tus compañeros de trabajo que te ayudaban antes te van a criticar. A veces a mí se ríen de mí, los vienen y me dicen, apúrate que el sol se acaba el sol. Cambios radicales en la vida de las personas que son transformadas por Cristo Jesús. Y esos cambios no pueden venir a la fuerza. Esos cambios no pueden ser porque tú quieres. Esos cambios tienes que dejar que Jesús los haga. Yo dije una vez, y lo repito, cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer es transformada por Cristo Jesús, esa mujer que antes llegaba del trabajo y se ponía a ver series y no le importaba la vida, esa mujer ahora comienza a atender su casa. Esa mujer ahora se preocupa por alguien. Esa mujer ahora deja eso que le apartaba y se conecta todos los días más y más con Cristo Jesús. Cuando un hombre es transformado por Cristo Jesús, no llega a la casa y se pone a ver el fútbol. No, ese hombre llega de la casa y busca la forma de conectarse con Dios. Ese hombre llega del trabajo y dice, hey, yo quiero tener una experiencia linda con Cristo Jesús. Ese hombre ya no le importa lo que antes le llamaba la atención, ahora lo de él es predicar a Cristo Jesús. ¿Sabes? Vas a ver que esa persona va a cambiar en el nombre santo de Cristo Jesús. Yo te hago ahora una pregunta. ¿Tú y yo creemos verdaderamente que Dios cambia gente? Tú y yo creemos verdaderamente que Dios puede transformar a cualquier ser humano. Mira, yo quiero que leamos algunos textos de qué es lo que pasó en la vida de Saulo. Porque cuando él hace todos esos cambios, después los escribe. Y yo quiero que nos detengamos. Mira qué lindo lo que él escribe. Lo que él escribe. Y el primer texto que te voy a mostrar es 1 Timoteo 12:16. Dice 1 Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia en incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esas son las palabras de una persona que ha sido tan transformada, que ha sido cambiada por Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, ay, yo era antes un blasfemo, yo era un perseguidor, yo era un injuriador, yo era un pecador. Pero dice, ahora la sangre, la gracia de Cristo Jesús me alcanzó. Eso es lo que hace y dice las personas que han sido cambiadas y transformadas por Cristo Jesús. No hablan tanto de política, no hablan tanto de noticias, no hablan tanto de deporte. Ahora hablan de Cristo y su gracia. Usted ha visto gente que se bautiza y después de tantos años en la iglesia, cuando da un testimonio, habla más de la borrachera que vivía antes que de lo que Jesús hizo ahora. Esa gente que se bautiza y se siente tan orgulloso porque antes, yo tenía como 10 mujeres y ahora ni habla de Cristo Jesús. Cuando una persona es transformada realmente por Cristo Jesús, su testimonio exalta, alaba y glorifica la gracia de Cristo Jesús. Ahora hay más texto, miren más texto lindo que Saulo nos escribe. Dice, Segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo. Pablo, ahora se llama Pablo, dice, ay, ya ese viejo hombre ya no vive en mí. Dice las cosas nuevas, dice soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Lo que antes yo hacía pasó. ¿Sabe? Lo que antes me daba identidad, lo que antes me marcaba a mí como una personalidad, ya no lo es más, porque eso es parte de mi pasado. Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta frase refleja, ¿sabes?, su propia experiencia. Esta frase refleja ese gozo, ese deseo, ese sentimiento que él tenía de que Jesús lo había cambiado. Y ya aquello que hacía en el pasado no le daba identidad. Aquello que hacía en el pasado no le decía lo que él era. Ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús. Yo conocí a una persona, se llama Rigoberto, le decimos Rigo cariñosamente. Y cuando yo conocí a Rigo, lo conocí de una forma bien alocada. Casi después de testimonios, me golpea esa primera noche que lo conocí. ¿Y sabes por qué? Porque yo atendía un grupo pequeño en mi ciudad, y yo estaba tan enfocado en ganar almas y predicar el evangelio y todas esas cosas que me había olvidado lo verdaderamente importante que era que la gente conociera a Cristo Jesús. Es más, me pusieron unos meses antes a trabajar en ese grupo pequeño y me habían regalado una bicicleta. La iglesia, la delegación me había regalado una bicicleta y me dijeron, esta bicicleta es para que tú prediques el evangelio de Cristo Jesús y ganes almas. Y les confieso, estaba tan interesado, estaba tan preocupado por ganar almas para Cristo Jesús, para la delegación, estaba tan preocupado por cumplir esa meta que me había olvidado de lo verdaderamente importante que era Jesús y no las metas, no los números. Entonces estaba un día predicando en el grupo pequeño como cada martes, y mientras yo estaba predicando, al final del sermón era una casa, estaban todas las personas. Y yo veo que mientras yo estaba terminando, alguien viene y se parquea o se sienta en la parte de atrás del grupo pequeño. Era este señor Rigo. Y yo lo vi ahí sentado
había una puerta, unas ventanas de cristal, así que lo veía. Y mientras yo estaba predicando, yo preguntaba, decía, ¿quién será este hombre? Cuando acabó el sermón, yo rápidamente di las conclusiones, me despedí y salí a saludar a ese hombre. Y yo lo saludo, le doy las manos, ¿cómo tú estás? Y lo abrazo. Y cuando yo lo abrazo, yo no sabía a quién yo estaba verdaderamente abrazando. O qué es lo que ese hombre tenía en contra mío. Y les voy a hacer la historia desde el principio. Ese hombre era el esposo de una señora que estaba en el grupo pequeño. Una señora que todos los días a las 8 en punto se iba del grupo pequeño corriendo porque tenía que prepararle la comida a ese hombre. Tenía que servirle la comida a ese hombre. Ese hombre trabajaba en la construcción. Así que cuando él llegaba a su casa, que él se bañaba, él se sentaba en su mesa y decía, la comida tiene que estar servida. Y mira lo que pasó ese día. Parece que yo prediqué largo, como voy a hacer hoy. Y el hombre no encontró la comida servida, así que fue al grupo pequeño. Y yo, sin saber que él estaba molesto con su esposa y conmigo, le di la mano y lo abracé. ¿Tú sabes lo que pasó? Que ese hombre comenzó a ver a Cristo Jesús. Y ese día él me saludó y se fue. Pero el próximo lunes a las 7:05 le dijo a su esposa, oye, hoy tú no vas al grupo pequeño. Martes, sorry. Le dijo, oye, tú no vas al grupo pequeño. Y la esposa le dijo, sí, ya me voy. A la próxima semana, el hombre le dijo, ven acá, la calle está muy oscura y muy mala, te voy a acompañar hasta el grupo pequeño. Pero no entró. Y a la próxima reunión le dijo, mira, yo voy a ir contigo al grupo pequeño a ver qué hablan allí. Y sabes que Dios cambia gente, y yo lo creo. ¿Tú sabes por qué? Porque ese hombre tenía un carácter que él mismo me cuenta. Dice, Carlos, yo no podía ver que alguien me dijera ni que yo le caía a golpe. ¿Y sabes quién es ese hombre hoy? Es el mejor diácono que tiene mi iglesia en Bayamo. Ese hombre tenía un carácter atroz, pero Dios lo transformó. Ese hombre comenzó a dar estudios bíblicos, la fe de Jesús conmigo, y no llegó a la última lección. Me dijo, ya quiero bautizarme. Yo digo, bautízate en el nombre santo de Cristo Jesús. Si Dios me reclama algo algún día, no va a ser porque no terminé de darle la fe de Jesús. Porque Él sintió el llamado. Y cuando Él ahora salía para la iglesia, caminaba, porque iba a pie a la iglesia, alrededor de unos 15 o 20 minutos hasta llegar a la iglesia todos los viernes, todos los sábados caminando. Dice que cuando él salía con una ropa diferente, la gente sabía que él había sido cambiado. Sus vecinos, sus compañeros de tomar, de andar y de jugar y de diversión, sus vecinos decían, este hombre ahora es diferente. Voy a presentarle un texto más de lo que Saulo decía. Dice Gálatas 2:20, lo sabemos. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Saulo nuevamente está diciendo, ya no vivo yo. Ya no soy el mismo. Ahora Jesús me cambió. Ahora Jesús me transformó. Lo que ahora yo vivo, no lo vivo porque soy fariseo. Lo que ahora yo vivo, no lo vivo por la autoridad que me da un sacerdote. Lo que ahora yo vivo, no lo vivo por la jerarquía que tengo, por el conocimiento que tengo, por lo que yo puedo alcanzar. Lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en Cristo Jesús.
Con Cristo estoy justamente crucificado. Su identidad también había sido transformada. Su identidad había sido completamente cambiada para Cristo Jesús. Hemos repetido, Cristo transforma a las personas. Hemos dicho en todo este sermón, Jesús puede transformar la vida de las personas. La pregunta nuevamente que te hago, ¿crees verdaderamente que Jesús puede cambiar a alguien? Y el llamado de este sábado es que si nosotros lo creemos, tenemos que vivir como tal. Y cuando alguien se acerque a Jesús, cuando alguien comience a hacer algo diferente en la iglesia, cuando algo esté sucediendo, diga, Jesús puede cambiar a esa persona. Dejemos de juzgar antes que las personas nos muestren verdaderamente quiénes son. Y ahora te hago una pregunta más difícil todavía. Y le dije a Beltré allá atrás, Beltré, este sermón lo hice hace 3 semanas. Puede que hiera algunas susceptibilidades. Pero yo te hago una pregunta más directa. ¿Tú crees que Donald Trump puede ser transformado por Cristo Jesús? Ah, Carlos, pero mira lo que está haciendo Trump. Cómo está acogiendo a los migrantes. Guate. Pero a Trump, mira todo lo malo que nos está haciendo. Fíjate. Trump es casi como Saulo. Iba a la iglesia, se reunía con el sumo sacerdote. Trump se reúne con el Papa, ¿no? Saulo perseguía a los cristianos. Yo quiero decirte algo, aunque esto te duela. Jesús puede cambiar hasta el presidente de este país si se encuentra con Cristo Jesús. Jesús puede cambiar a quien sea, no importa su cargo, no importa su raza, no importa su sabiduría o no. Jesús cambia personas sin importar lo que esas personas sean. Mira un último texto que te muestro, 1 Corintios 1, 27, 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Gente a veces que escoge sin sabiduría y decimos en la iglesia, pero este que no sabe nada de música, pero este que todavía no se sabe los libros en orden, pero este que no sabe cuáles son los profetas menores. Dice, de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quién, a los sabios. Dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dice algo más, y lo vil del mundo. ¿Qué es lo vil? ¿Qué es lo vil, caballero? Es lo malo, es lo inmoral, es lo peor. Así era Saulo. Y dice la Biblia que de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que sí es. Dios escoge personas sin importar lo que sean. Sin importar su pasado, sin importar sus marcas, sin importar lo que ellos eran, porque ahora los transforma y los cambia para vida eterna. Mi llamado en esta mañana es sencillo. Es para que nosotros dejemos que Jesús nos cambie. Primero tiene que cambiarme a mí. Primero tiene que cambiarme y transformarme a mí. Así que cuando tú veas algo extraño en la iglesia, cuando tú veas algo mal en la iglesia, dice, ay Señor, cámbiame a mí primero para ver estas cosas con ojos diferentes. Y lo segundo que nosotros tenemos que hacer es aceptar el llamado de Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo. Aquí tenemos Saulos en esta iglesia. Tenemos Saulos que muchas veces estamos jugando para el equipo contrario. Pero hoy Dios nos llama a unirnos y pelear la misma batalla que Jesús quiere que nosotros peleemos. Jesús nos está llamando a cumplir esa misión y a que nosotros miremos a Cristo y dejemos que Él cambie nuestra vida y cambie la de otras personas. Hay una historia que encontré y es
una que se desarrollaba en el año 1994 mientras se celebraba el Mundial de Fútbol. Y es la historia de un hombre llamado Andrés Escobar. Dice que Andrés Escobar era uno de los futbolistas que defendía las porterías del equipo de Colombia. Y mientras se jugaba un partido decisivo entre Colombia y Estados Unidos, dice que en un momento inesperado el balón chocó con la pierna de Andrés Escobar y él cometió un autogol. Así que mientras él estaba viviendo esa tragedia, ese desfortunio, dice que el partido terminó. Estados Unidos ganó 2-0 por el autogol que había hecho Andrés. Y eso fue algo que marcó a todo Colombia. Andrés Escobar, al terminar el partido, tuvo una conferencia y le pidió perdón a todo su equipo. Le pidió perdón a todos los colombianos. Le pidió perdón a todas las personas que había decepcionado. Y dijo, la vida no termina aquí. Días después regresó a Colombia. Y mientras regresa a Colombia, o cuando regresa a Colombia, la historia dice que fue asesinado. Se cree que debido a apuestas ilegales que habían hecho por ese juego, alguien había tomado la decisión de quitarle la vida a este futbolista. La pregunta es, ¿seremos nosotros una de esas personas que está a veces en el partido y estamos jugando para el equipo contrario? Estamos metiendo gol en el equipo contrario. Saulo era ese que metía goles para el equipo contrario, que metía goles en contra de Jesús, que metía goles en contra de Dios, hasta un día que se encontró con Cristo Jesús. Hasta un día que se encontró con Jesús, hizo cambios radicales en su vida. Voy a invitar al grupo de alabanza que venga y vamos a cantar Señor, transfórmame. Y yo quiero pedirte que hoy no mires a nadie, no critiques a nadie, que hoy te enfoques en ti, en tu interior, que hoy mires arriba, mires a Jesús, mires esa luz que te está hablando y te está diciendo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que hoy tú le pidas a Jesús, ven y cambia mi vida. Ven y cambia todo lo que hago mal. Crucifica a este viejo hombre y que hoy pueda reinar Cristo Jesús en mi vida. No sé cuáles son los cambios que Jesús te está diciendo que hagas. No sé qué es lo que Jesús te está diciendo. Oye, hay algo que es malo, hay algo duro, hay algo difícil que quiero cambiar en tu vida. Pueden subir. Yo te invito a que hoy tú cantes este canto y que sea un llamado, que sea una alabanza tuya al Señor y que le digas con fuerza, Señor, transfórmame. Porque ya no quiero meter más goles equivocados. Porque ya no quiero ser ese perseguidor. Ahora yo quiero ser un predicador en el nombre de Cristo Jesús. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lava
sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Ven, Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia, ven, y dame la victoria, ven. Yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Si quieres puedes ponerte de pie y cantemos esto de todo corazón. Vamos a decirle a Dios que me cambie, que me transforme, que haga de mí un corazón nuevo. Que hoy podamos tener un encuentro personal con el único que cambia vida, que es Cristo Jesús. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. 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 Amante y buen Dios, Padre amante, te damos gracias porque tu gracia nos alcanzó. Te damos gracias porque un día esa luz llegó a nuestras vidas, Señor. Porque sabemos y entendemos, y hoy más que nunca queremos creerlo y vivirlo, que tú transformas la vida de las personas, Señor. Padre, hoy como iglesia queremos que hoy todos podamos decir, Señor, transfórmame a mí primero. Transfórmame, cámbiame a mí primero, Señor. Cambia mi mentalidad, cambia mi boca, cambia mi lengua, cambia mis pensamientos, Señor. Cambia, Señor, mi perspectiva de la vida y ayúdame a verlo bajo la perspectiva de la salvación que es en Cristo Jesús. Te pido, Padre, que hoy nosotros podamos anotar siempre para Cristo Jesús. Y si de pronto vemos a alguien que se está levantando, Señor, si de pronto nosotros vemos a alguien que se está consagrando, que está haciendo cambios a través de Cristo Jesús, ayúdanos a orar por esa persona, ayúdanos a clamar por esa persona, ayúdanos a apoyar a esa persona, Señor. Ayúdanos, oh Padre, también para aceptar tu llamado y salir a hacer la misión que es en Cristo Jesús. Lo pedimos todo en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.